Los penitentes, miembros de una cofradía que realizan la estación de penitencia durante la Semana Santa. Son una de las piezas clave de esta conmemoración católica. Una devoción, una cultura, una tradición que se transmite de generación en generación. La Semana Santa es una conmemoración que se ha tratado desde un punto de vista religioso, histórico, artístico. Pero en pocas ocasiones nos centramos en el fenómeno sociológico que supone para 1.250 millones de católicos alrededor del mundo. ¿Es la Semana Santa un fenómeno social? ¿Por qué se vive de maneras tan diferentes en cada rincón del mundo? ¿Es una fiesta de pasión o de muerte? ¿Cómo ha influido la historia de cada país a las diferentes maneras de celebrarla? ¿Cómo se vive la Semana Santa alrededor del mundo? ¿Estamos ante una muestra de fe, una tradición, un espectáculo? Una celebración milenaria basada en el acontecimiento que cambió la historia del hombre y perdura hasta nuestros días. La festividad más importante de la religión más extendida de la humanidad. Una semana de pasión, fe, dolor. Su origen, su historia, su propósito, su repercusión. Pasión y muerte. Procedente del latín sagitta, saeta, significa flecha. Es el cante popular de la Semana Santa, cuyos versos recuerdan escenas de la Pasión de Cristo. Durante las procesiones, algunos espontáneos lanzan sus voces como flechas desde balcones o a pie de calle a los pasos, interpretando estrofas con aires flamencos. De origen incierto, se le atribuye una raíz árabe con influencia de los cánticos judíos y estructurada por los cánticos procesionales cristianos. Un cante que simboliza un rezo, una plegaria, una sentencia o una gracia. Entre flores, tenga lana. Más allá de ser una oración cantada, que al final una saeta es cantar rezando, o rezar cantando. Tiene mucho de cultura andaluza en cuanto a ser palo flamenco, pero tiene mucho de lamento del pueblo. La saeta para mí es un lamento, es un quejío y sobre todo siempre tuve la sensación de que el saetero o la saetera se está dejando algo de sí cuando públicamente canta una saeta, una imagen. Reina de los marineros y esperanza. Esperanza de Triana. Yo siempre empiezo, cuando alguien me pregunta algo, siempre empiezo diciéndole, es muy difícil contar en 10 minutos 500 años de historia. Lo que hay ahora mismo en Semana Santa es una fiesta del pueblo. Con una indudable base religiosa, ¿no? No tendría sentido sin ello, pero se ha convertido en una tradición y es una fiesta del pueblo que, y yo de verdad lo creo que esto es bueno, va mucho más allá de la religión. Las tallas, los pasos, la música,
la vestimenta, el ambiente. ¿Cuáles son los elementos que diferencian a la Semana Santa de Andalucía de las demás? En Andalucía, en Sevilla particularmente, la forma de ver la muerte de Cristo es menos trágica, es menos gravosa, está menos hundida en la negra noche del pesar, porque yo creo que hay otros lugares donde no saben que resucita, luego se llevan una gran alegría el domingo, ¿no? Cuando ven que resucita. No, aquí ya lo saben, con lo cual pues conocemos el final de la historia y lo vivimos de una forma más jubilosa. La Semana Santa andaluza es una Semana Santa alegre, desde el primer día, desde el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el inicio de la Pasión, y sin embargo es el día del estreno, es el día de vestirse bien, es el día de salir las primeras procesiones a la calle, que tienen además un carácter festivo, y ese carácter festivo se mantiene prácticamente durante toda la semana. El carácter andaluz que la marca profundamente, y es en general el carácter del sur de Europa. El no poder entregarnos del todo a la desesperación, por muy desesperado que estemos. Como escribió Miguel Hernández, siempre habrá un rayo de luz que deja la sombra vencida. Es una alegría biológica, instintiva, que marca la Semana Santa como un horizonte de resurrección y de esperanza necesariamente. Eso está implícito en ella, desde un punto de vista religioso. Pero la forma en la que se vive, la forma en que se come, la forma en que los niños la viven, con mucha espontaneidad, con una alegría seria, creo que serían alguna de sus claves distintivas. Yo creo que hay un elemento que también la caracteriza, que es sobre todo el culto a la Virgen. Es decir, la importancia que sorprende tanto al viajero que llega desde fuera, que se le puede dar a la Virgen en Sevilla, en Granada, en Córdoba, en cualquier lugar de Andalucía, no tiene nada que ver con el resto de Europa, y es porque aquí ese sentido de la belleza, pues por ejemplo la escultura, o ese sentido del triunfo de la primavera, pues parece que se ve pues a través de la belleza femenina, a través del asentamiento de una festividad que va mucho más allá de lo puramente religioso. En Castilla, sin embargo, la Semana Santa se vive de una manera diferente. Frente a la clamorosa celebración andaluza, en el corazón de la península, la pasión y muerte de Cristo se siente de una forma muy distinta. La Semana Santa castellana está influenciada probablemente por su clima. Es un clima más austero, un clima más frío, un clima de menos tiempo en la calle. Obviamente eso condiciona las medidas de las figuras, condiciona el tipo de música, condiciona el tipo de decoración floral, o incluso condiciona la forma de participación, porque el fiel es mucho más espectador. La Semana Santa castellana se concibe bajo el tópico de la austeridad, pero como todos los tópicos, simplifica y reduce mucho la realidad. Si hablamos de Semana Santa castellana, también, al igual que cuando hablamos de Semana Santa andaluza, pensamos en el modelo potentísimo de Sevilla, estamos pensando en Valladolid. Pero si hablamos de Semana Santa castellana, entendiendo la Comunidad Autónoma de Castilla y León, obviamos las Semanas Santas del ámbito leonés, que son la de Zamora, la de León y la de Salamanca. Y además hay que hacer una distinción muy importante entre la Semana Santa rural y la Semana Santa urbana. Pero en España, no toda la Semana Santa gira en torno a Andalucía o Castilla y León. Por todo el país existen un gran número de celebraciones católicas que conmemoran la pasión y muerte de Cristo, muchas de ellas representando estampas únicas. La pluriculturalidad en la península ibérica es algo que se mantiene hoy más allá de las estructuras estatales y más allá de muchas otras imposiciones. Y esto pues no tiene más remedio y no tendría que sorprendernos que tuviera como una de sus consecuencias, pues que sobre todo los que son complejos rituales, como es el caso de la Semana Santa, pues tenga diferencias significativas. Claro, eso que está reflejando, pues la gran pluralidad cultural y pluralidad de sociedades que existen en un ente que inadecuadamente muchas veces es considerado homogéneo y unicultural. La celebración de la Semana Santa en España es un caso especial.
Otros países europeos llevan a cabo esta festividad de una manera muy diferente en función de la tradición y el folclore de cada uno de ellos. ¿Existe una tradición similar en el resto de Europa? ¿Cómo celebran esta Semana Santa en los diferentes rincones del catolicismo? La crestería es el elemento decorativo que coronaba los edificios nobles en la Baja Edad Media y el Renacimiento. Ese mismo recurso es utilizado en algunos palios de la Semana Santa sevillana. Este es el palio de la Virgen de la Concepción de la Hermandad del Silencio, inspirado en el perfil de la Catedral Veneciana de San Marcos. ¿Qué relación guardan? ¿Cómo se vive la Semana Santa en el epicentro del catolicismo? ¿Cómo es la Semana Santa católica en el resto de Europa? Si hay un país en Europa donde se vive la Semana Santa con tanta intensidad como en España, ese es Italia. El origen más primitivo de la Semana Santa española se encuentra allí, y en algunas de sus ciudades se pueden ver procesiones que recuerdan a la castellana. ¿Qué similitudes guarda con la Semana Santa española? Lo que son portadores, lo que es la música, el esorno floral, lo que son las marchas que acompañan específicamente a las procesiones, lo que son los cortejos, que en muchos casos también son lo que ellos llaman encapuchati, que son nuestros nazarenos, nuestros penitentes. Todo esto es básicamente igual. Puede haber algunas diferencias de orden, dependiendo también de las localidades, pero básicamente el esquema procesional es el mismo. Y hay una cuestión que también creo que nos une muy profundamente, que es la vinculación tan grande que suele haber con las imágenes, algo que es muy característico de la Semana Santa andaluza. Diferentes ciudades de Italia celebran una Semana Santa similar a la que se puede ver por las calles de ciudades como Valladolid, Málaga o Sevilla, pero que recuerda a aquella Semana Santa primitiva. ¿Por qué? Por supuesto que Italia fue un territorio que estuvo a la vanguardia en ese nacimiento del cristianismo, pero es que luego la corona de Aragón, con su proyección medieval hacia el Mediterráneo, va a llevar las tradiciones típicamente aragonesas hacia Italia, hacia Sicilia, Cerdeña, incluso a Malta, que fue conquistada por Roger de Lauria al servicio de la Corona de Aragón. De ahí que en todos esos lugares hoy se celebren procesiones de Semana Santa. Igual que vino del mundo italiano, pues por ejemplo el culto a la Veracruz o el culto a determinadas formas pasionistas, hay un traslado de esa eclosión barroca que hay en el mundo español y se traslada al mundo italiano. A pesar del origen común de la celebración, la Semana Santa en Italia se vive de una manera diferente, con gran intensidad, especialmente en los pequeños pueblos donde la tradición, los ritos, las procesiones y los cultos se funden con los vecinos para conmemorar la pasión de Cristo. Otro país donde se vive la Semana de Pasión de una manera similar es Portugal. El país luso, mayoritariamente católico, tiene también la tradición de sacar figuras a la calle. ¿Cómo llegó hasta aquí esta tradición? ¿Tiene el mismo significado para sus habitantes? Por la proximidad geográfica entre España y Portugal, ese paso de la raya, hay muchas tradiciones que compartimos, pero es que además entre 1580 y 1640 el rey de España fue también rey de Portugal, hubo unión de reinos, de ahí que haya lugares como Braga que se consideren emblema de la Semana Santa lusitana, como puede ser para nosotros Sevilla. Además de esta tradición centenaria, la Semana Santa portuguesa tiene un ingrediente más con sabor dulce. Se trata del folar, un manjar típico de la Pascua lusa que simboliza unión, reconciliación y amistad.
una celebración que se centra en los núcleos familiares y cuyo origen se pierde en el tiempo. También en España e Italia existe la tradición de los alimentos dulces de Pascua. ¿A qué se debe esto? En la Cuaresma se evitaban determinados productos, especialmente el consumo de carne, y había que sustituirlos por otros. Si se podía sustituir por el pescado, se sustituía, pero como el pescado era muy difícil de adquirir, sobre todo en las zonas interiores, se opta por el reaprovechamiento. Y en el reaprovechamiento hay dos líneas que yo creo que están muy marcadas. Primero, la fuerte tradición del mundo musulmán, que sí se queda en el aspecto de las comidas, es decir, el empleo de la miel, el empleo del comino, el empleo de determinadas especias que son muy del mundo oriental, y luego el reaprovechamiento de materiales que se ponían duros, el caso del pan. El pan va a dar lugar a la torrija, por ejemplo, y esto era algo que ya se hacía en el mundo conventual. En el mundo conventual, bueno, pues esa austeridad del mundo conventual hace que se creen auténticos manjares, como puede ser la torrija o como puede ser el pestiño, porque al fin y al cabo lo que están creando es un producto que pueda perdurar, que pueda sustituir, en este caso al consumo de carne, pero que al mismo tiempo se acaba convirtiendo en un manjar, curiosamente. España, Italia y Portugal son los tres principales países europeos donde la celebración de la Semana Santa sale a las calles, y éstas se convierten en templos con altares portátiles. Tres países donde las imágenes tienen un especial protagonismo, aunque la forma de vivirla sea diferente en la actualidad. 5 siglos antes, España y Portugal trasladaron sus tradiciones y su fe a todas y cada una de sus colonias. ¿Cómo se vive allí la Semana Santa en la actualidad? ¿Cómo se ha fusionado el catolicismo con las religiones precolombinas tras 5 siglos? ¿Tienen alguna relación con las europeas? En las procesiones de Semana Santa, las flores tienen un significado especial. Hay todo un lenguaje que aporta calidez y armonía a los pasos, y que además tiene su significado en el mundo cofrade. Cada color, cada olor, cada elemento floral tiene su significado en la Semana de Pasión. El clavel rojo es el sacrificio de la sangre derramada sobre el que reposan Cristos vivos y cautivos. El morado es la penitencia, el sufrimiento que se representa con lirios. El blanco es la pureza de la Virgen, representada a través de pétalos, rosas, claveles, orquídeas o gladiolos. Mientras que el verde simboliza la esperanza, representada a través de las hojas de laurel y camelia, el pino o la hiedra. En Guatemala y en otros países de Latinoamérica, las flores también tienen un significado especial en esta época del año. Las llamadas alfombras de Semana Santa son adornos florales que ornamentan las calles de la ciudad. Se trata de una mezcla de tradiciones, la cristiana y la maya, que se han fusionado creando una costumbre con 5 siglos de historia. En Hispanoamérica rápidamente se adapta la estética del tardomanierismo y sobre todo la estética del primer naturalismo barroco y se traslada a que veamos exactamente el mismo modelo en Hispanoamérica que en el origen castellano. Pero allí se tiene que adaptar a determinadas creencias que estaban muy asentadas en el pueblo. De forma que a lo mejor hay que elevar el sentimiento pasionista, o hay que elevar la presencia de la sangre en los crucificados, o hay que adaptarse a algo tan sencillo como son los materiales. Durante el proceso de evangelización de América Latina, españoles y portugueses llevaron la fe a bordo de sus naves y la materializaron a través de la construcción de iglesias, cultos a imágenes, misas y procesiones.
buscando una armonía entre el catolicismo y las tradiciones precolombinas, han dado lugar a diferentes ritos y fiestas que continúan hasta nuestros días. ¿Cómo afectó esto a los indígenas? ¿Cómo han evolucionado esas tradiciones hasta hoy? ¿Cómo fue ese cruce de creencias? Pues es una Semana Santa que de alguna manera, por decirlo de alguna forma, parecería que estamos atravesando el túnel del tiempo. Como si se hubiera parado el tiempo en el siglo XVIII. El modelo que se toma es un modelo colonial, un modelo anterior al del nacimiento de las repúblicas independientes. En países como México, Guatemala, Chile, Perú, El Salvador, Paraguay, la celebración de la Semana Santa tiene similitud a la española, mientras que en Brasil, como es lógico, se asemeja más a la portuguesa, con un culto más centrado en la misericordia. Brasil, México y Filipinas son los 3 países con más católicos del mundo. Entre los 3 suman más de 360 millones de fieles, y esto hace que la fe se viva allí de un modo diferente, especialmente en Semana Santa. Si hay un país que llame la atención por sus ritos y sus duras celebraciones durante la Semana Santa, ese es Filipinas. ¿Por qué se realizan estos rituales tan extremos? ¿Qué significado tienen? Ya las procesiones medievales disciplinantes manifestaban externamente esa la participación en la pasión de Cristo, la penitencia, un acto de penitencia, derramando pues sangre, padeciendo dolor en comunión con Cristo, pues de esa forma visible. Las crucifixiones en Filipinas se celebran cada año en la ciudad de San Fernando, donde varios penitentes son crucificados ante la mirada de miles de devotos y turistas, buscando limpiar sus pecados y hacer una petición a Dios. Tiene todavía ese significado remanente de manifestar una comunión, una unión con Cristo que padece por nosotros. Lo que ocurre es que es algo ya chocante con la pastoral actual, sobre todo del Concilio Vaticano II. Hoy día estos actos disciplinantes, estos actos disciplinantes no casan con la teología actual. En África, solo un 16% de su población es fiel al cristianismo. Sin embargo, los países católicos celebran diferentes ritos centrados en la pasión y muerte de Cristo. Todas esas misiones que llegan en el siglo XIX no trasladan la idea de la procesión en la calle. Por eso son mucho más contadas en el mundo africano o en los mundos de misiones la procesión en la calle frente a lo que podría ser el mundo hispanoamericano o el mundo castellano. Son diferentes maneras de entender la Semana de Pasión alrededor del mundo. Diferentes culturas que han adoptado una fe, la del catolicismo, y la han asumido hasta hacerla suya. Se cree que el origen de la tradición del huevo de Pascua se remonta a la lejana edad de hielo, cuando tras los duros inviernos en el hemisferio norte, las aves volvían al llegar la primavera y ponían los huevos. Era ese el alimento de los primeros Homo sapiens hasta que bajaban las temperaturas y podían volver a cazar. La tradición se mantuvo y el huevo se convirtió en un símbolo del ciclo de la vida, de la fertilidad y de la regeneración de la primavera a través de diferentes civilizaciones. ¿Guarda alguna relación el huevo con la Semana Santa?
la relación o la amalgama entre elementos rituales precristianos y cristianos ocurre en el centro norte de Europa y ocurre también en el sur de Europa. Esto tiene que ver con un elemento general que es el final de una época, la época del invierno y el principio de la primavera. Es claro que la primavera no empieza de la misma manera en Suecia que en la campiña sevillana, obviamente, y por tanto hay rituales que tienen que ver con ese cambio de estaciones que se producen en distintos momentos en distintos lugares. La imagen por excelencia de la Pascua en los países anglosajones es el huevo. Se pinta, se decora, se preparan huevos de chocolate, se regala, una tradición unida a la del conejo de Pascua, ambos símbolo de la fertilidad. Desde 1878, en los jardines presidenciales de la Casa Blanca se celebra el domingo de Resurrección, el domingo de Pascua, una carrera que se llama así, Carrera de los Huevos de Pascua. Es una tradición que a día de hoy sigue haciendo que Trump o el presidente de turno, junto a su familia, abran las puertas de su residencia y permitan a niños, a estadounidenses, a cualquier visitante que se adentre en esos jardines para participar en el juego. Esta es solo una de las muchas formas en las que se celebra la Semana Santa en el resto del mundo. Existen a lo largo del planeta tradiciones tan llamativas como exóticas. Ejemplo de ello son las enormes hogueras que en la noche del Sábado Santo en muchos países del norte de Europa entremezclan religión y mitos ancestrales. No es exclusivo de países del norte europeo, también se dan y se daban en la propia península ibérica en muchos lugares. No hay que olvidar que, digamos, el ritual de las hogueras en zonas del Mediterráneo pues se producen en un horizonte temporal muy cercano al de la Semana Santa, ¿no? Pensemos en las fallas de Valencia o en los de Alicante, en fin, y de otros lugares, inclusive en algunos lugares de Andalucía. El domingo de Resurrección, la Pascua, está vinculado también al intento de purificar las almas y de salvar esas almas también una vez purificado el cuerpo. De ahí que haya lugares en Europa donde el domingo o el lunes se lancen agua, como en Polonia o en Hungría, para purificarse, igual que aquí las hogueras de San Juan o en otros momentos del año. Los países protestantes de Europa llevan a cabo una celebración de la Pascua menos comunitaria y más personal, con celebraciones del Triduo Pascual, no relacionadas con el culto a la imagen y sí con el entorno familiar. Muchas familias se reúnen para conmemorar la Última Cena. ¿Se trata de un aspecto sociológico o es algo religioso? La distinción que ya, esto viene del siglo XVI, de la importancia de las imágenes dentro del catolicismo y la prohibición de imágenes prácticamente en las iglesias reformadas, pues claro, esto hace que quienes sean, digamos, creyentes de un tipo o de otro tipo, pues lógicamente celebren de forma diferente hechos que tienen una importancia común. Otros países como Grecia, Bulgaria, Chipre, Rumanía o Rusia, pertenecientes al cristianismo ortodoxo, se centran más en la resurrección de Jesucristo que en su pasión y muerte. Estos países tienen ritos y tradiciones muy diferentes a las católicas. ¿Por qué este cambio de enfoque? El catolicismo, la iglesia, podemos decir, occidental romana, es cristocéntrica. También justamente en la iglesia ortodoxa, la oriental, pero le da un sentido neumatológico, el Espíritu Santo. Si vemos justamente los iconos bizantinos, lo que prima es el Pantocrátor, Jesús resucitado con poder, y además luminoso. Para la iglesia romana, la gracia viene justamente de la cruz. La iglesia, podemos decir, occidental, es más receptiva a esa imagen de Jesús sufriente. En la comunidad ortodoxa se mezclan en estas fechas devoción, tristeza y alegría. Es una celebración de contrastes, donde los fieles tienen cierto protagonismo, otorgando solemnidad a la luz de las velas, sobriedad con ayunos rigurosos y ambiente festivo en el día de Pascua con los pasteles tradicionales.
Sin embargo, en España, donde la celebración de la Semana Santa está generalizada en procesiones y penitentes, ¿existe una celebración laica? ¿Hay ritos anteriores a esta conmemoración católica? ¿Existen procesiones paganas? La muerte siempre ha estado asociada a la Semana Santa. Desde la Edad Media, cuando las epidemias asolaban Europa, la muerte era vista como algo común entre la población. En la actualidad, en ciudades como Sevilla, el Jueves y el Viernes Santo son días de duelo y luto. Son los días en los que las mujeres españolas se visten con los trajes de mantilla, una tradición que se popularizó en el siglo XIX y que con el paso de los años se extendió desde las clases populares a las más pudientes. ¿Procede la Semana Santa de un rito a la muerte? El luto el Viernes Santo, claro, era una forma de proyectar al nivel de la relación con lo sobrenatural lo que ocurre en la sociedad real. La gente llevaba luto cuando se le moría alguien cercano. Pues eso se proyecta también en los rituales. Claro, si se rememora la pasión y la muerte de Jesús, pues una forma de expresar el dolor, pues era vestirse de negro. Hace siglos pues esto no existía. Ese vestido, pues como tantas otras cosas, básicamente surge a final del 18, en el 19, ¿verdad? Y normalmente para fiestas, en blanco, no en negro. Eso tiene que ver con las modas y tiene que ver también con la expresión de que de luto, de dolor. Lo que pasa es que en muchos casos la gente que va vestida de mantilla no va precisamente expresando mucho dolor, sino que casi es una forma también de exhibirse ante la gente. En Verges, Gerona, existe una tradición que se remonta a la mismísima Baja Edad Media. Se trata de la danza de la muerte, un rito ancestral a los difuntos que ha perdurado en el tiempo y se ha convertido en el único celebrado en toda Europa. En esta danza 5 esqueletos bailan al ritmo de un tambor, mientras que un séquito ilumina con antorchas la estampa. ¿Qué simbolizaban estos bailes hace 500 años? Debemos ver sus orígenes en 1348, cuando se produce la peste negra que va a asolar Europa. Surge, por un lado, un reforzamiento de la piedad propia, porque todo el mundo piensa que puede morir en cualquier momento. Y ahí va a surgir esta tradición que trata de explicar cómo al final todos quedamos unidos al pie de la sepultura. En Lorca, Murcia, sus vecinos tienen una forma muy peculiar de celebrar la Semana Santa. Desde el siglo XIX se viene celebrando esta llamativa conmemoración que recrea un gran número de escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué se pone el foco en estas escenas? ¿Estamos ante un espectáculo laico o ante un rito católico? Eso habría que entenderlo desde múltiples puntos de vista. Primero porque conservan todavía esa larguísima tradición del teatro medieval, de trasladarse y de convertirse en personajes que ayuden a participar en la pasión. Y segundo, yo creo que también hay una vertiente que sería digno de estudio, y es cómo se, digamos, asimilan algunos elementos incluso del propio carnaval. El lugar donde el carnaval no triunfa la Semana Santa, y es porque hay ese deseo de adoptar una figura de quien no se es. Es una de las curiosidades de la Semana Santa española, y es que en Orihuela, Alicante, sacan en procesión al demonio. Una obra de finales del siglo XVIII que forma parte de la procesión de El Triunfo de la Cruz y que tiene prohibida su entrada en la iglesia. Con la iconografía del triunfo de la Santa Cruz es la muerte
la que aparece abatida porque se ha triunfado por medio de la cruz de Cristo sobre el mal. Y ese mal se representa como el demonio. Bueno, pues hay un caso curioso, que es el caso de Orihuela, donde ese demonio además se le añade algo, que es la presencia de unos pechos femeninos, con lo cual ese demonio incluso adquiere la categoría, en cierto modo, de diablesa. La diablesa era pues una nueva representación del mal, pero que bueno, la única diferencia que tiene era ese carácter femenino, todavía incluso más acentuado en un mundo especialmente misógino como era el mundo del barroco. Es tan potente la tradición de la Semana Santa en diferentes puntos de España que incluso han surgido hermandades y cofradías laicas, como la de la Asociación Cultural Andaluza 15+1, formada en los años 70 en Cataluña por un grupo de andaluces que echaban de menos la Semana Santa. ¿Estamos ante un hecho cultural? ¿Tiene relación alguna con la Semana Santa católica? Ellos cuentan que se organizan en torno a una estampa de la Macarena, y que en torno a esa estampa de la Macarena deciden crear una organización que en un principio no es acogida por la Iglesia, pero ellos deciden seguir adelante. Eso en el fondo pues viene un poco a mostrar algo que en realidad ha existido a lo largo de toda la historia de la Semana Santa y de las hermandades y cofradías, y es el distanciamiento o la falta de aceptación que hay en muchas ocasiones por parte de la autoridad eclesial, que en muchas ocasiones no comprendió el fenómeno de la Semana Santa en la calle, por verlo excesivamente popular, excesivamente cercano, excesivamente, entre comillas, folclorista. ¿Se ha convertido la Semana Santa en un fenómeno sociológico más allá de la religión? ¿Ha superado la tradición a la fe? ¿Se han dejado atrás los valores iniciales de las hermandades y cofradías? La historia de una hermandad es la historia de sus hermanos, de la transmisión de las costumbres, de las tradiciones, de la fe y de la devoción. Características que se han ido pasando de padres a hijos y que han permanecido durante siglos en el corazón de las cofradías. Un corazón que encuentra su refugio en la Casa Hermandad, lugar de reunión de los hermanos y donde se custodian los tesoros de la cofradía. El día a día de una hermandad sucede principalmente entre los muros de estas casas, donde se refuerzan los tres pilares básicos de toda cofradía: el culto, la caridad y la formación. ¿Es la hermandad una asociación religiosa? ¿Ha trascendido a esto para convertirse en algo social y cultural? ¿Qué fin tiene una hermandad? Las cofradías tenían una función esencial para sus cofrades en algunos momentos de la historia, que era el enterramiento. Si alguien no se podía enterrar, la cofradía se encargaba. Lógicamente hay muchas funciones que hacían las cofradías que ahora ha sustituido el Estado, pero ellas libremente pueden optar hasta qué punto quieren ayudar a sus, al prójimo, ¿no? Los fines propios de una hermandad actualmente, los inicios del siglo XXI, pues son unos fines bastante complejos, porque no se trata solamente de mantener las imágenes al culto, sino que tienen una triple función que se viene cada vez desgatando más. La primera es la asistencia social. Hacen una asistencia social grande gracias a las cuotas que pagan los hermanos y a otra serie de donativos y de esfuerzos económicos que logran atraer. Por otra parte está lógicamente la formación porque nos lo está demandando la propia Iglesia, nos consideramos Iglesia y hay que seguir transmitiendo el mensaje del Evangelio, el mensaje de fe, manteniendo siempre las peculiaridades propias de las cofradías, pero transmitiendo la fe y formando a los cofrades para que, que sepan que lo que están llevando sobre sus hombros o están acompañando, pues es al Señor y a la Virgen, y que lo que es ideal es seguir su modelo de verdadero hombre, ¿no? De verdadero Dios, y el modelo de la Santísima Virgen. Los miembros de las hermandades han sido desde el siglo XV los encargados de cuidar del patrimonio material e inmaterial de cada una de ellas.
fundamentalmente las imágenes a las que veneran, pero sobre todo sus tradiciones, algo que han ido manteniendo año tras año desde el siglo XV. Todo colectivo de seres humanos es preceptivo, casi diría que aconsejable, de ser observado, censurado, criticado o tenido en cuenta sus contradicciones, que también las tiene y el mundo de las hermandades las tiene, ¿no? Pero efectivamente las hermandades no solo mantienen un patrimonio artístico o religioso extraordinario, que es un tesoro cultural de una ciudad, sino que además a lo largo del año realizan trabajos sociales, bolsa de caridad se le llama, otros prefieren decirle solidaridad, bueno, llámale usted como quiere, es ayudar a los demás, es ayudar al que no tiene. Las hermandades han evolucionado tal y como ha evolucionado la sociedad, porque la Semana Santa, las hermandades no son ajenas a la sociedad, forman parte de ellas. Ahora, la esencia se mantiene. Esa esencia permanece en las hermandades en sus obras sociales. Lo más importante que tienen las hermandades son las obras sociales. La Magrena, el Gran Poder, han ayudado a cientos de familias del barrio. Lo importante de una hermandad y lo único que justifica una hermandad es su labor social. Si tú no tienes una labor social en tu hermandad, lo demás es pana. Tú te inventas lo que te dé la gana. Pero a ti lo que te gusta es vestirte de chaqueta y allí con tu vara y comer pescado frito. Eso no, de eso no va esto. Si usted no tiene una labor social en su hermandad no tiene sentido. Existen muchas maneras de vivir la Semana Santa. Desde la fe, la devoción, la festividad, la tradición, el folclore, la fraternidad. La Semana Santa es la celebración más importante del año litúrgico para el cristianismo y especialmente para los que cada año buscan el arrepentimiento, el perdón, la absolución, acercarse a Dios. Algunos lo hacen durante la estación de penitencia, ya sea cargando con una cruz, descalzos, a ciegas. Ellos, devotos anónimos y silenciosos, son los penitentes.